Muy bien, hermanos, a esta hora de la mañana, desde Fusagasugá, Colombia, estamos saludando a las personas que entran en Face, que van a estar en YouTube, mirando esta enseñanza. Desde ya les damos la bienvenida. Es un tema no solamente para la iglesia, sino también para ustedes que están con nosotros, y vamos a aprender mucho hoy de Dios, de manera que les damos la bienvenida a todos. Hermanos, el tema de hoy es que creo que lo necesitamos desde mi persona para abajo, porque tenemos muchas dificultades, hay veces, para presentar el Evangelio, no solamente en la familia, sino también ante las autoridades, ante las personas, ante los vecinos. Y hay veces nos parece que es como un reto muy duro, ¿sí? Como que no sé cómo entrarle a esta persona para que conozca el Evangelio. Pero la misión nuestra es predicarlo, llevarlo. Y hoy vamos a ver la vida de un hombre en el Antiguo Testamento que nos va a enseñar muchísimo, muchísimo. Yo no sé quiénes han oído de Elías y quiénes han conocido de Elías. Elías fue un profeta del Señor en uno de los tiempos más difíciles de la historia de Israel. Yo los invito a que se vayan ubicando en el primer libro de Reyes. Gracias por apagar los celulares, hermano. Capítulo 16, vamos a leer del 16, 29, 34 al 7, 1, 7. Son pocos versículos, pero les voy a pedir un favor. Primero de Reyes 16, 29. Daniel, mira esta Biblia. No, en el Antiguo Testamento tenemos Primero de Reyes, capítulo 16. Por favor, leámoslo con mucho sentido, con propósito. Y vamos descubriendo algo por el camino y vaya relacionándolo con su vida y con la época actual. Para que nosotros, al salir de acá, aprendamos cómo enfrentar las batallas. Porque lo que pasó con Elías fue que lo mandaron con un mensaje tremendo para un rey corrupto que mataban a los profetas con su mujer. Imagínense la misión que le dieron a este hombre. Vaya, dígale a él que no va a llover más. Entonces vamos, hermanos. Y dice la Biblia en 16, 29, primer libro de Reyes: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, rey sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Allá no era 4 años como ahora por acá. Y Acab, hijo de Omri, mucha atención, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Esbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Sehub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Aquí vemos, hermanos, lo que está pasando en Israel. El rey se llama Acab. Era un rey malo. Dice la palabra del Señor que fue más malo que todos los que habían sucedido, los que habían reinado. Entonces vayan viendo ustedes cómo estaba viviendo el pueblo, con un rey. Y como si fuera poco, se consiguió una mujer, hija de un rey de los Sidonios, que fue casi peor que él. Y entre los dos armaron un contubernio, como se llama, para acabar con los sacerdotes y profetas de Dios, para terminar con todo lo que se hablara de Dios. No quería que se mencionara
la palabra de Dios. Hoy en día ya está pasando lo mismo. En muchos países ya no se acepta la oración. En muchos colegios ya no aceptan que se lea la Biblia. Y como les dije ahora, que nos aterró en el seminario con el libro que vimos sobre el tiempo que vivió Jesús, donde ahora ya los escritores quieren acabar con la palabra antes de Cristo. No van a usar más antes de Cristo porque ofende a las personas que no creen en Él ni en Dios. Entonces ahora se va a llamar era común, para no mencionar a Cristo. O sea que vayan mirando. ¿Qué pasó en el 34? En su tiempo Hiel, hijo de Betel, reedificó a Jericó. El Señor había destruido a Jericó y Josué dijo, maldito el que reedifique a Jericó. Y por haber llevado la contraria, perecieron 2 de sus hijos. Y ese Hiel, que dice 34, reedificó a Jericó con la anuencia y con el permiso del rey Acab, que era el que estaba gobernando. Ahora vamos al 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y vamos hasta el verso 7. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Esa es la historia del pueblo de Israel, que está pasando por una situación muy difícil. Están espiritualmente atravesando la peor condición. ¿Cómo enfrentar las grandes batallas? ¿Cómo acercarnos a otra persona para contarle de Cristo cuando vemos que tiene poder, que es un gobernante, un militar, un magistrado, y nos parece que es imposible compartirle el Evangelio? ¿Cómo nos preparamos? Y aún en nuestra casa no es fácil, porque aún hay hijos que no son creyentes, esposas, esposos, y es una batalla tremenda, porque hay líos en los hogares, hay desmoronamientos en la familia, porque aún allí la palabra de Dios no ha sido predicada o no ha habido testimonio suficiente. Entonces se nos forma una batalla. ¿Cómo hago? Señor, ayúdame, yo quiero que mi hijo se salve, yo quiero que mi esposa se salve, mi esposo se salve. ¿Por qué va a pasar? Porque si no se salva, si no recibe el evangelio de la salvación, si no entra en la vida y en la relación con Cristo, se va a condenar. El infierno le espera. Y estuvo cerca de nosotros. Era mi papá y no le dije. Era mi mamá y no le dije. Era mi hijo y no le prediqué, no le di testimonio. ¿Cómo hago, Señor? Yo necesito que ellos se conviertan. ¿Usted quiere que su familia se salve, hermano? ¿Usted que nos ve quiere que se salve? Es más, hay posiblemente personas, tanto aquí como detrás de la cámara, que no son creyentes. Pero hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Entonces, a la muerte de Omri, su hijo Acab subió al trono y bajo el liderazgo de él, sus tribus cayeron aún en más idolatría y pecado con el reinado de Acab. Cuando la nación se hundía en la idolatría, Dios llamaba a sus profetas a predicarle al pueblo. Cuando el pueblo de Dios peca, solo la palabra de Dios proclamada por sus siervos es capaz de llamarlo a volverse al arrepentimiento. Cuando el pueblo de Dios peca, la palabra es la única que la puede llamar al arrepentimiento. En aquella época el pueblo pecaba, el Señor le enviaba profetas. El pueblo se arrepentía, el Señor le mandaba bendiciones.
Y volvían y caían, y volvía el Señor y les mandaba advertencia. Y volvían y se arrepentían, y volvía y los bendecía. Mire el Antiguo Testamento. Dele y dele. Y creo que hasta hoy. Hasta hoy, porque muchas veces nosotros aquí recibimos bendiciones, y cuando las recibimos, hasta que el Señor vuelve y toca, porque vamos a ver por qué toca a Él, y volvemos. Y cuando estamos otra vez regular, mucho nos vamos. Y cuando volvemos allá en la mala, volvemos. Pero sabe una cosa, Dios en su amor quiere que nosotros sigamos firmes con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ha sido fiel. Y seguirá siendo fiel. Pero sabe una cosa, el tiempo se va a acabar. ¿Por qué? Porque esto está tan pervertido que Él va a volver. Y los que estuvieron ahí o los que estuvimos ahí, vamos a pasar la eternidad con Él. Muy bien, el rey Acab. Ya lo leímos, yo lo voy a hacer muy rápido. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. ¿Y qué pasó después? Dice la palabra del Señor en el 31, y como si fuera poco, dice la Biblia, ¿no? Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etabal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Esa era la situación. Ahora, ¿qué era Baal, no? Acab se casó con una extranjera, hija del rey de Sidón. Jezabel era una mujer perversa, idólatra, autoritaria, adicta a la hechicería. Imagínense un pueblo bajo esos gobernantes. Me imagino que son de esas mujeres que cuando se acaban de tomar un chocolate le hacen así a ver qué les dice el cuncho. O un tinto, ¿no? Ella promovió el culto a Baal, que significa, ¿qué es Baal? Era un dios para ellos. ¿Sabe qué era el dios? Dios de la lluvia. Mira el significado que va a tener este tema. Era el dios de la lluvia, o sea, si queremos lluvia, si hay sequía, Baal, no le vamos a arrodillar a Baal. Era el Dios de las lluvias y de las buenas cosechas. O sea que cuando todo salía bien, todos se postraban ante Baal. Lo adoraban en el templo como la fuente de su vida, y en ocasiones también, mucha atención, 31 de octubre, en ocasiones también le ofrecían niños como holocausto a Baal. O sea que en fechas especiales lanzaban los niños al fuego en homenaje a ese Dios. ¿Hoy hacen lo mismo? ¿Cómo? Con el aborto. Millones y millones de clínicas, perdón, miles de clínicas matan a millones y millones de niños. La diferencia, lo mismo, entregándolos a la muerte. Entregándolos en las fechas de toda esa algarabía. Entregándolos por la calle, mandando hijos al mundo. Jezabel también había exterminado a los sacerdotes del Dios viviente. No solamente buscaba que adoraran a Baal, sino también mataban a los hombres que predicaban la palabra de Dios. Acab es recordado por dos cosas: su iniquidad y su matrimonio con Jezabel, quien promovió el culto a Baal en Israel. Entonces a Baal es un dios, o era un dios para ellos. Ellos promovieron entonces la idolatría. Dice la palabra del Señor: y edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Vamos a mirar qué es una acera. Así Acab hizo más, ¿para qué? Para provocar
al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo? Provocando a Dios. ¿Usted se imagina lo que es provocar a Dios, hermanos? Como retarlo, como ofenderlo, a ver si... Yo me acuerdo que estaba hablando en Silvania con un hombre que conocimos con el hermano Ramón y en Silvania, y el hombre me estaba contando un día, a él le faltaba un su ojito, lo tenía en su prótesis, y en el estómago tenía una malla impresionantemente llena de cáncer, y todo esto. Y un día me dijo, venga hermano Jorge, y nos pusimos a orar con él, su olor era tremendo. Y nos pusimos a orar y él se puso a llorar y me dice, ¿sí sabes por qué estoy así? Porque un día le dije a Dios, yo estaba con rabia, y le dije, si es muy guapito, sáqueme un ojo. Le dijo al Señor. Y hay veces Dios es obediente, hace lo que uno diga, y si no, pregúntele a los demonios, a los 2000 demonios que le sacaron al de Gadara, y los demonios le dijeron, no nos mandes, mándenos más bien para allí. Y los mandó para donde los cerdos, bueno, vayas. ¿Sabe que Dios hace cosas que lo deja uno pasma? Y entonces, este hombre perdió su ojo, tenía su cáncer en el estómago, ya todo esto estaba con cáncer, finalmente fue muy rico, riquísimo, pues tuvo buena plata. Y todo quedó, estuvo en Israel, porque en medio de todo quería como conocer algo más de Dios. Pero gracias a Dios creemos que él murió creyendo en el Dios del cielo. A pesar de su rabia, de su resentimiento, terminó llorando y aceptando las cosas de Dios. Con Dios, torear a Dios, retar a Dios, y eso fue lo que hizo este hombre. Lo provocó. Y hay veces uno provoca a Dios cuando quiere pisotear la sangre de Cristo con el testimonio. Está pisoteándola. Y Dios está mirando ahí. Porque fue su Hijo el que vino a morir en la cruz, fue Él el que lo envió. Y no para que nosotros pisoteáramos la sangre, sino para que nos sirviera para limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Baal, nombre que significa Señor, marido, amo. Baal era el dios principal de la religión cananea. Era el dios de las tormentas que proporcionaba la lluvia necesaria para la fertilidad de la tierra. Según ellos, ¿no? Ese era el dios de ellos. Pero aquí va a pasar algo. Va a haber una lucha entre dos. Esta pareja de Acab y Jezabel quería sustituir la adoración a Jehová por la adoración a Baal, quitar toda mención del Dios de Israel. Usted nunca se le vaya a ocurrir, hermano, que hay personas que no les gusta que se mencione a Dios, nunca vaya a cambiar, hermano. Porque muchas veces por acomodarse uno, por tener a alguien contento, no mencionamos a Dios. Y muchas veces en reuniones de 1, 2, 3 horas con amigos, compartiendo, va y cree uno que se pueden ofender, o si meto el tema cristiano de pronto, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Explique, exponga el evangelio en la medida que pueda. Si no lo quieren volver a ver, no quieren volver a oír de Dios, no de usted. Porque uno predica el evangelio. Cuando no quieren oírlo a uno, lo que no quieren oír es a Dios. Eso le dijo el Señor al rey Samuel cuando el pueblo le dijo, este pueblo no me quiere oír y quieren rey, cuando colocaron al rey Saúl. Él dijo, no es a usted el que no quieren oír, es a mí, porque usted es mi profeta. De manera que cuando la gente no quiere escuchar el evangelio, en boca del que sea, no quieres escuchar a Dios. Así de sencillo. Ellos querían quitar toda mención. Construyó un santuario para que el pueblo adorara a Baal. También hizo una acera, un poste de madera. Una acera era un poste de madera tallado con el símbolo de la diosa. Tenía un símbolo, una figura en madera, tallaban eso en un poste y adoraban también a la diosa. Acera era adorada como la diosa de la fertilidad. O sea, para que estuvieran bien los esposos, las parejas,
Los unos pidiendo comida y sol y agua con Baal, y los otros que abunde este romance con Acera. Una mezcla de doctrinas era lo que había. Había mucha oscuridad. Este es el panorama de lo que estaba viviendo Israel, hermanos. Mucha oscuridad, poca espiritualidad, mucha maldad, una mezcla de doctrina, como muy parecido a lo que nosotros vemos hoy en día. Hoy en día hay una mezcla de doctrinas, hermanos, que las personas del mundo no saben a qué iglesia entrar. ¿Esta será buena o esta será mala? Hay veces yo los invito, le digo, los invitamos a la iglesia que tenemos allá en el barrio San Mateo. Sí, pero ¿cómo es ahí la movida? ¿Cuánto hay que dar? Lo que le preguntan a uno. Porque muchas personas han sido maltratadas económicamente. Cuando les exigen dinero, les quitan la finca, la casa, el carro, y lo último que hicieron en una reunión que me contó una señora es que cuando fue a un ayuno, a una iglesia, y lo primero que dice un pastor, ahí un líder, yo no sé, bueno, el Señor me muestra que debemos pedir un diezmo. Y dieron el diezmo. Y cantaron y leyó la Biblia. El Señor me dice que hay que pedir otro diezmo. Y pidieron otro diezmo. Y me dice la señora que en un ayuno pidieron 3 diezmos. Y ya como a las 11 de la mañana, porque estaban desde las 7:30, 8, no tenían más y dijo, bueno, entonces, hermanos, el Señor necesita ese reloj, esa cadena, esos aretes, y les empezaron a quitar los aretes, los relojes y las cadenas. Ella me lo comentó porque el papá le había regalado el reloj al hijo de grado y el papá trabajaba en Bogotá y vino y le dijo, ¿qué hiciste el reloj? Y el muchacho no supo qué decir, entonces la mamá le tuvo que contar, y el pastor se lo quitó. ¿Esto qué es? Estos son atracaderos. Eso no lo roban a uno a mano armada, sino a Biblia abierta. Entonces están mezclando una serie de doctrinas donde traiga lo que tiene para que el Señor te multiplique, donde venga que el Señor te va a dar mucho más, pídelo y reclámelo. Entonces le están cambiando la doctrina porque esa no es la doctrina para la iglesia. Una cosa fue el Antiguo Testamento donde el Señor hizo promesas y otra cosa muy distinta es la iglesia, donde no hay ni una promesa material ni física. Para la iglesia no hay promesas. ¿Sabe cuál es la promesa? Vida eterna. ¿Sabe qué quiere el Señor? Sed santos porque yo soy santo. Y sabe una cosa, hermanos, en la medida que uno busca la santidad, Dios le bendice, le prospera y le ayuda enormemente. Ese es el resultado de la iglesia hoy en día. De manera que si queremos prosperidad, si queremos abundancia, busquemos a Dios. Dice, antes de que me pida, yo sé qué necesitas. Solamente búscame primeramente el reino de Dios. Lo demás, yo te lo añado. ¿Qué es la añadidura? El trabajo, los negocios, las relaciones, la forma como pueda conseguir ese. Todo eso es él. Entonces hoy en día hay algo muy parecido, un sincretismo, ¿se acuerda? Una mezcla de todo. Explican de todo menos la palabra. Alguien me decía que día, hermano, ¿qué es predicar? Porque yo estuve en una parte donde no siento que me prediquen. ¿Sabe qué es predicar? Que una persona coja la Biblia, la lea y la explique. Eso es predicar. No es hacer ningún otro espectáculo. No es hacer ningún tipo de ofertas. Ahí las personas van entendiendo en la medida que se les va explicando la palabra del Señor. Aquí hay una lucha entre dos reinos. Entonces ya vimos el panorama de lo que estaba pasando en Israel. ¿Algo parecido? ¿Algo parecido a lo de hoy? Yo creo que estamos peor. Porque en aquella época no tenían la Biblia. En aquella época no había llegado el Espíritu Santo a la tierra. En aquella época no había muerto Jesucristo. Nosotros tenemos mucho más ventaja sobre ellos, pero esto está peor con toda la ventaja que tenemos. Ahora viene la gracia de Dios. Mire que el Señor puede ver, o sea, hay una oscuridad tremenda en el mundo, pero el Señor no se complace en ver sufrir a la gente, hermanos. No crea que cuando usted tiene dolor, sufrimiento, angustia, el Señor está contento. No, Él está mirando. Y Él quiere ayudar, pero Él también necesita algo. Y hoy vamos a ver qué es lo que quiere Dios para que pueda enviar esas respuestas. En medio de esa oscuridad,
Dice la palabra del Señor en Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino ¿por qué? ¿Se imagina lo que está diciendo ahí? Mira el contenido de un solo verso, hermanos. En medio de esa oscuridad que está el pueblo de Israel, aparece Elías. Interesante de Elías que nadie nos dijo ni quién era el papá ni la mamá, ni el linaje, pero apareció Elías. Y el Señor le dice a Elías: ve al rey y háblale esto, que no va a llover más por 3 años y medio, sino solamente por la palabra tuya como profeta. Ve. ¿Qué cree cuando el Señor le da la orden a este hombre? ¿Qué creen que pensó Elías? Él conocía quién era Jezabel y quién era Acab. ¿Qué creen que pudo haber pensado él? Imagínense. ¿Qué es lo mínimo que pensó? ¿Sabe lo que fue y le dijo? Acab: vive Dios. ¿Qué quiere decir eso? El Dios suyo no sirve para nada. Así de sencillito. Dios de Israel, delante del cual yo sí estoy. ¿Sabe qué? Acab no va a llover más. Imagínense el reto, porque ellos tenían el Dios de la lluvia. Lo que le quiere decir es: hasta que no te arrepientas, no va a llover. Tremenda. Hasta que yo, dice el profeta, sino por la palabra de mi boca. Obviamente que no era Elías. Elías era ¿qué? El instrumento. Porque eso lo hace Dios, o si no vamos a terminar adorando a Elías. Es un profeta de Dios. Él habla lo que Dios le coloca en la boca. Los profetas de Dios hablaron lo que el Señor les puso que hablaran. Muchas veces ellos ni entendían, ni sabían lo que iba a pasar. Ahora, ¿qué creen que va a pasar ahora? Elías va y coge al rey y le dice: vive el Señor, que no vuelva a llover. El Dios de nosotros es el Dios vivo. Como quien dice: miren a ver qué van a hacer con su Dios. Empiecen a orar para que llueva, porque no va a llover hasta que yo lo diga. ¿Qué puede pasar ahora con Elías? ¿Qué va a hacer con Elías esto? En medio de esa oscuridad reinante aparece la gracia soberana de Dios. ¿Por qué lo envió? Para que haya luz. Dios mandó a su profeta, fue para que haya luz, para hacer advertencias. Qué contraste entre estos dos personajes, ¿no? Uno representa la maldad y perversidad, que es Acab, y el otro representa la justicia y la santidad. Aquí está la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El hombre de Dios, el hombre de las tinieblas. La vida de Elías nos enseña cómo establecer una diferencia hoy en día con hombres y mujeres de Dios. Como creyentes, donde nos encontremos, en el hogar, en la familia, en el trabajo, estudios, donde sea, marcamos la diferencia. O sea, él no se acomodó, él no tuvo miedo de decir: no, yo mejor me quedo, yo mejor no le digo nada. No hay me mate. El hombre y la mujer de Dios marcan la diferencia. Donde haya que hablar, se habla. Pase lo que pase. En medio de la oscuridad, Dios envía a este hombre para que dé testimonio. Él vino a hablar de Dios, del Dios vivo, no del Dios que ustedes adoran, le está diciendo, de imágenes. En la oscuridad actual de este mundo, Dios tiene un pueblo para dar testimonio. Eso fue en la época de Elías. Una oscuridad reinante impresionante. Y hoy está el mundo peor. Hoy no tiene a ese Elías, pero tiene a hombres y mujeres. Tiene una iglesia como esta que puede hablar de Cristo, de Dios, y ser luz y advertir de lo que le viene a la humanidad, hermanos. Hoy ya no está Elías, estamos nosotros. Y es nuestra gran responsabilidad, porque esto va. No nos debemos quedar admirando a Elías y repitiendo el verso de Santiago 5:16, la oración del justo.
Esa oración nosotros la repetimos muchísimo, en muchas iglesias y en muchos años, pero no tenemos ni idea de quién era Elías. Ahora, no era un hombre sobrenatural, no vayan a pensar eso. Tenía pasiones semejantes a nosotros, o sea que era común y corriente. ¿Cuál era la diferencia? Que obedecía a Dios. Eso lo hacía justo. Y ese es el cristiano justo, el que obedece a Dios a través de la palabra y se encuentra con Él a través de la oración. Si tiene problemas en el hogar, si quiere que se arreglen los hijos, si quiere que se arregle la familia, hay que tener un encuentro personal con Dios. ¿Dónde? Ya se lo voy a decir. Porque es bueno tener un encuentro personal con Él. Elías, ¿sabe qué quiere decir Elías? Jehová es. Buen nombre, ¿no? Elías quiere decir Jehová es Dios. Elías significa Jehová es Dios, un nombre muy significativo en un tiempo cuando el culto a Baal amenazaba con eclipsar la adoración a Jehová en Israel. Es decir, ellos tienen su Dios y el Señor le manda un hombre, el cual su nombre significa Jehová es Dios. ¿De dónde era él? Dice la palabra del Señor que era de una región llamada Tisbita. Un predicador dijo que Tisbita quiere decir convertir, traer a conversión. Tisbita. Entonces imagínense el nombre, lo que quiere decir. Jehová es Dios. Y la región donde viene quiere decir traer a conversión. O sea que era el hombre que necesitaba acá. Lo mandó Dios para su conversión. El papel de Elías fue traer la gente al arrepentimiento, fue proclamar al Dios verdadero y que no había otro Dios. Elías conocía la maldad de Jezabel, quien aparte de la idolatría también destruyó a los profetas de Dios. Ahora, ¿cómo entra Elías en semejante personas? Él estaba dedicado en las montañas a cuidar sus rebaños. ¿Cómo se preparó Elías? Los invito a Santiago 5, 16 o 17. Si hay algún hermano que pueda leer 5, 17 de Santiago. Una característica de Elías. Ahí la acabaron de leer. Una característica de Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Orar qué? Ahí está la clave. ¿Qué es orar fervientemente? Muchas veces creemos que orar es arrodillarse y de pronto ponerse a llorar. Tenga cuidado que eso puede ser remordimiento, no arrepentimiento. Hay veces llora sí, pero orar fervientemente es completamente entregado, completamente incapaz. Ya no puedo más. Ahora interviene tú, Señor, porque yo no puedo. En el asunto de mi hija, de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa, de mi trabajo, de mi situación, yo no puedo, Padre. Yo necesito la intervención tuya. Me rindo a ti. ¿Sabe cómo se ganan las batallas, no? Rindiéndose. Es increíble, es paradójico, ¿no? Uno cree que las batallas se ganan peleando. Las batallas se ganan rindiéndose. ¿Por qué? Porque el que da la batalla es Dios. Yo me rindo a Él. El pueblo de Israel no ganó ninguna batalla. Todas las batallas las ganó el Señor. Ellos fueron los instrumentos. Bueno, ahora viene para que aprendamos nosotros esta mañana, porque queremos ganar las batallas. Desde el mismo hogar hay batallas, hermano. Por eso les hablé, con el hijo, con la hija, con el esposo, con la suegra, con el suegro, con el tío. Hay batallas y hay que ganarlas en Cristo para poderlo llevar a los pies de Él. Entonces, ¿qué pasa ahora, hermanos? La preparación de Elías. Déjeme decirle algo.
Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los llamados. Muy distinto. Él no llama a los que se las saben todas. Él llama a los que no saben para prepararlos. Los fariseos se las sabían todas. Él llama a unos pescadores, agricultores, que no se las sabían todas. Iletrados, dice la palabra, no que fueran ignorantes, que no supieran. Estamos hablando de iletrados en el tema teológico o en el tema de religión. Ellos no. Pero allá fue y los sacó a esos para avergonzar a los que se las sabían todas. ¿Cómo se imagina que va a ser la preparación de una persona? Bueno, yo me voy para el seminario, yo me voy para el instituto y me voy a preparar. Claro, esas son instituciones, gracias a Dios, que preparan gente. Pero en la época de Elías no había ni teólogos, ni las universidades, ni los seminarios. ¿Se imaginan cómo fue la preparación de él? Acaba de decirle al rey, vive Jehová, arrepiéntete, no va a llover más, Jacab. ¿Qué pasa después de que le dice eso al rey? ¿Para dónde cogió Elías? Quedó quieto. ¿Por qué quedó quieto? Y vino la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querid, que está al oriente del Jordán. ¿Por qué digo que se quedó quieto? Él fue y habló con el rey y él no tenía otro plan. Uno hubiera podido decir, bueno, está bien, señor, sí, ese es un matón. Yo voy y le digo, ¿y qué? ¿Y me mata y qué? O después me agarran y me dan una muenda como a Jeremías, me cogen y me azotan y qué. ¿Usted cree que él preguntó eso? Él fue y habló con el rey. ¿Por qué no dijo nada, ni preguntó nada, ni tenía otro plan? ¿Por qué? Porque tenía su confianza en Dios. En cambio uno tiene otras añadiduras, otros atajitos por si ahorita miramos eso, por si este me falla, yo tengo este. No, qué premio, ¿no? Va y le habla al rey. ¿Por qué cree que el Señor le dice, ahora vaya y se esconde allá en la montaña, vaya y se mete allá en una cueva? Vaya y se esconde. Qué premio, ¿no? Tras decirle, buena, chino Elías. ¿Por qué le manda el Señor a hacer eso a Elías? Porque es muy peligroso que hubiera el orgullo empezado a subir. Puse al rey en su puesto y le dije de qué se iba a morir, como muchas personas me dicen, me encontré con fulano y le dije hasta de qué se iba a morir. No, qué orgullo. No, es que yo le compartí al presidente y en la iglesia de nosotros estuvo el vicepresidente y le compartí el evangelio. Puede caer uno en el orgullo por compartir el evangelio. Como este fue y le habló al rey Elías, el Señor inmediatamente le da el trato. ¿Se acuerda cuando Pablo vino de la visión que tuvo de estar en el cielo? Inmediatamente el Señor permitió que un ángel de Satanás lo abofeteara para que el orgullo no... Él nos conoce. Por eso hay veces que nos ponen el puesto que nosotros delante de Dios necesitamos. Pobre Elías, ahora le toca ¿cómo hacemos con Elías? ¿Para qué lo mandó el Señor allá? Dios retiró de Israel el ministerio de Elías como otro castigo por sus pecados. ¿Sabe que Dios también en un momento dado hace esto? Cuando hay tanta maldad, retira lo poco que hay. Y eso va a hacer con la iglesia. La va a retirar. Es tanta la maldad, se va muriendo líderes, se van muriendo predicadores, se van desapareciendo, se van cerrando iglesias poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque ha habido tanto desprecio, tanto rechazo a las cosas de Dios, que el Señor mismo va recogiendo lo que no aceptaron. Ahora, bueno, está bien, Señor, me manda para el arroyo, ¿yo de qué voy a vivir? Hubiera podido preguntar Elías. Porque a uno lo primero que le dicen es, hermano, ¿usted quiere acompañar para visitar a una hermana? ¿Hay carro? ¿Y si llueve? Hermano, es que yo creo que estamos como en invierno y estoy como... y empieza uno como a sacar una tosecita de donde no existe. Este hombre, después de semejante reunión con este
en esta casa donde está doña Jezabel y don Acab. Ahora el Señor como premio le dice, váyase pa'l monte y se esconde que yo allá le voy a mandar de comer. Bueno, me imagino, un domicilio. ¿Qué no pensaría uno? ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Mire lo que dice Elías, lo que dice la palabra. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, fue y habitó junto al arroyo Querid, que está al oriente del Jordán. Le tocó pegarse una caminada tremenda, solitario, para llegar a esconderse. ¿Qué dijo Elías? ¿Cuál fue la protesta de él? ¿Cuál fue la exigencia de él? Sé que hay algunos predicadores que llegan a la iglesia y piden 2, 3 millones de pesos. Hermano, garantíceme una ofrendita de 2, 3 millones para ir a predicar. Por supuesto que ponen a la gente es que para escuchar la palabra de Dios. Este hombre va, hace ese mensaje del Señor, ahora le toca a él, pero ¿a quién le puso el Señor que le llevara la comida? ¿Qué son cuervos? Ay, Dios mío. Pues sí, para, como dice la hermana Dora, para ser más práctico, chulos. ¿De qué viven los cuervos? Son carroñeros. Ahora, ¿está bien que el Señor le hubiera colocado, no sé, un perrito amaestrado que le lleve la comida? ¿O por qué, y por qué el Señor no manda ángeles? ¿No era más fácil? ¿Por qué cuervos? Primero, los cuervos eran considerados inmundos para el pueblo de Israel. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay veces el Señor usa lo peor para beneficiarnos a nosotros. Piénsenlo. Él usa lo que quiera para... Es como un abastecimiento para sus hijos. Lo que necesite, tranquilo. Yo uso lo que tengo que usar para tenerte bien a ti. No te preocupes. Va y usa los cuervos. Ahora, tenían que ser cuervos por una razón. La gente no se extraña de ver pasar chulos. Como era una región solitaria, imagínense que hubieran llegado personas o hubiera llegado un perro, por ejemplo. Hay sospechas. Alguien está escondido. Hay algo allá. Pero como eran cuervos, ellos tenían sus crías, pasaban, iban y venían y no despertaron ninguna sospecha. Dios es sabio. Y además los cuervos tienen otra característica que no me gusta. Son egoístas. Casi en ocasiones dejan morir las crías. No les dan ni de comer a las crías. El Señor puede poner al egoísta más tacaño en favor de sus hijos, hermano. Y hace lo que tenga, como les he venido diciendo. Entonces, imaginémonos todo este tiempo sin llover, todo se acabaría. Elías confiaba en Dios soberano en el Dios soberano que hizo el universo. Si queremos triunfar en esa batalla que tenemos por delante, debemos confiar en el mismo Dios de Elías. Pero eso se logra a través de la intimidad con Él. ¿Sabe por qué lo llevó allá? Porque en un tiempo después, más adelante, lo iba a mandar otra vez a acabar con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Que él fue y degolló 450 profetas de Baal. Él volvió allá. Entonces, mientras tanto, como le iba a dar una tarea tan contundente después de la lluvia, de parar la lluvia, ahora lo voy a mandar a que acabe con toda la idolatría de allá. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando quiere que una persona suya comparte el evangelio y dé testimonio de él? Lo prepara. También lo llevó allá por una razón. ¿Qué hace un hombre cuando llega a una cueva? No hay nada. Me imagino que él cargaría su manto para ponerlo en el piso. Ellos cargaban eso y doblarlo y poner una piedra. Y Dios hizo algo. Empezó a enviarle comida por la mañana
y por la tarde. Dice la palabra del Señor, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. ¿Ah? La gran vida. ¿Sabe por qué? Porque ya la nación estaba sufriendo de hambre. Y mientras empezó el verano más impresionante, este hombre del Señor ya tenía prácticamente todo. ¿Sabe qué quiere decir carne y pan? Provisión suficiente. Es lo que quiere decir. Pero hay un riesgo. A mí me parece que hay un riesgo. ¿Qué pasó después del mensaje? Elías no tenía otro plan, salió con vida, gracias a Dios. Pero hay otro peligro, que se llenara de orgullo por haberle hablado al rey. Muchos corremos ese peligro. Dios lo envía a esconderse a un inhóspito lugar. La palabra querit, ¿sabe qué significa cuando él estuvo allá, hermanos? La palabra querit significa cortar, separar, refinar en un horno. ¿A dónde lo mandó él? Al arroyo de Querit, que significa separar, cortar, refinar en un horno. O sea que lo mandó ¿para dónde? Qué premio, ¿no? Dios va a preparar a Elías para la batalla que se le avecina. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Elías allá? Le estaba demostrando que no es su autosuficiencia, que no es lo que usted tenga, que no es con lo que usted cuenta, sino es con lo que yo te provea. Te voy a quitar todos los ídolos que tienes. Te voy a arrancar del corazón el billete que cree que es su Dios, la familia que cree que es su Dios, los hijos que estás idolatrando, la mujer que estás idolatrando, todo lo que tienes de idolatría, Elías, te lo voy a quitar. Te voy a llevar al horno y te voy a separar y te voy a cortar porque yo te necesito para algo muy especial. Uno lo ve como sencillo, ¿no? Pero lo que estaba haciendo con él. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Cuando Él quiere que nosotros le sirvamos, cuando nos ha llamado, cuando nos ha escogido para servirle, ¿sabe qué hay veces tiene que hacer Dios? Tiene que empezar a cortar lo que está quitándonos la relación y la comunión con Él. Tiene que cortarlo. Y tiene que llegar a extremos. Tiene que llevarse hijos, tiene que llevarse hijas. Estoy aterrado de ver cómo han muerto muchachos en accidentes de tránsito terrible. No lo digo por todos los casos porque no puedo juzgar. Pero hay casos donde es culpabilidad de todo lo que los padres le dieron para que se mataran. No en todos los casos, por eso hago la excepción. Porque hay papás que por caprichos de los niños hay que darles y darles hasta que ellos terminan en una bolsita negra o con una sábana blanca en el levantamiento. ¿Por qué? Como quisiste más a tu hijo, como te entregaste solamente a tu hijo, como todo fue para tu hijo, mira, a cortar. Dios lo hace con los del mundo y con los de adentro. Donde hay idolatría, Dios trabaja. Se los va llevando, le va quitando, situación financiera tremenda, problemas sentimentales terribles, Dios va cortando. A ver, vamos emparejando. Por eso el trato de Dios no es fácil, pero cuando es parte de Él, es hermoso, porque es Dios. Le traían de comer. Y aquí está el asunto. ¿Por qué se secó el arroyo? Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. ¿Sabe por qué quitó el Señor? ¿Por qué lo secó? Es posible que Elías ya se estaba acomodando. Tengo comida, tengo bebida,
nadie me encuentra aquí, Dios es mi proveedor, y es muy peligroso que terminemos confiados en los dones y no el que da los dones, hermano. Es muy peligroso terminar adorando las dádivas y no al dador de las dádivas. Muchas veces somos cristianos cuando no tenemos problemas. Uy, Dios tremendo, Dios me ama, Dios es un Dios grande, no tengo problemas de deudas, los tengo, pero yo puedo pagar, tengo carro, casa y beca. No, Dios es tremendo, Él es divino, Dios es amor. Pero deje que lo toque tantico, que empiece la decadencia, a ver si decimos lo mismo de Dios. Entonces Dios quiere examinar en dónde está la confianza. ¿A quién le has puesto tu confianza? Dice el Señor. ¿Es a mí o estás confiando en tus propias fuerzas? ¿Estás confiando en tu academia, en tu estudio, en tu profesión, en tu dinero, en tu familia, en tu mamá, en tu papá? Y el Señor le está mostrando a él que las cosas debajo del sol son temporales. Eso es lo que le está diciendo. Esto es temporal. Hoy tenemos mamá, mañana no. Hoy tenemos familia, mañana estoy solo. Hoy tengo salud, mañana no la tengo. Hoy tengo lo que amo, mañana ya no está conmigo. Dios está mostrando en quién estás confiando. Porque es muy peligroso que como Dios nos bendice, terminemos soslayados mirando de reojo por encima del hombro a los demás, inclusive mirando a Dios por encima del hombro, sabiendo que todo lo que hay bajo el cielo es de Él, hasta nuestra propia vida, hermanos. Nada es nuestro. Sin duda, dijo Job, desnudo vine, desnudo me voy. Cuando uno aprende eso, aprende a amar mucho a Dios y que las cosas materiales son apenas la bendición y misericordia de Dios, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos llegar. A amar a ese Dios por lo que es, no por lo que nos da, no por lo que tiene. Dios tenía otro lugar para él, y este suceso era un recordatorio a Elías de que confiara en el Señor y no en el arroyo. Sí, porque uno termina diciendo, bueno, en el pueblo no hay agua, pero en mi finca tengo aljibe. Se mueran los del pueblo. Yo tengo aljibe, y yo tengo provisión, y yo tengo agua, pero en cualquier momento sé cómo me recogen. Estaba yo recordando lo de Armero. Yo tuve la oportunidad de pasar como 6 meses antes por allá con unos ciclistas y estuvimos conociendo Armero. Cuando ayer yo miraba, yo le decía, gracias Señor. Había banqueros, había industriales, había comerciantes, había gente buena, gente que no era buena, habían cristianos. Todo se lo llevó. Esto es temporal. Hoy estamos, mañana quién sabe. Los cuervos, saben, normalmente egoístas, traían pan y carne a Elías por la mañana, y al anochecer Dios los usó para ayudar a su siervo. Empezó la decadencia en este pueblo, en esta región, hermanos. Meses y años pasaron sin rocío ni lluvia. La gente luchaba por encontrar agua para ellos y para su ganado. Los suministros de alimentos se agotaron y la gente comenzó a morir de hambre. Baal no vino a su rescate. Nada que sea parte de Dios funciona. ¿Cómo enfrentamos esa batalla? Ya voy a terminar. ¿Cómo enfrentamos esa batalla? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo peor. Ahora no hay un Baal, hermanos. Déjeme decirle que cada pueblo en Colombia, la mayoría de pueblos, cada uno tiene su propia imagen. Aquí es la señorita, ¿qué es? Santa Belén. Casi decimos nuestra. La señora Carmen. La mayoría de pueblos tiene. Medellín tiene la Macarena. Ayer vi unas banderas por allá en el barrio Ciudad de Venecia con unas banderas blancas que dice la Virgen de Guadalupe. Bueno, somos como mexicanos. Todos los pueblos, la mayoría. Y el Congreso tiene su creencia en el Sagrado Corazón de Jesús. Colombia está en una idolatría impresionante. En Pereira hay templo satánico y papa satánico. Es
aquí hay 3 o 4 sectas satánicas. Ahí el mal está haciendo rampante lo que puede, y la única salida para enfrentar esa batalla es esta, y la oración. Si no le gusta esto, no le gusta a Dios. Sencillo. Si no le gusta la palabra de Dios, no le gusta a Dios. No tiene nada. Podemos solo orar, pero sin gustarnos la palabra. Yo les dije la otra vez, la persona que ora y no le gusta leer la Biblia es fanática, porque claro, ignórala. El fanatismo es ignorancia. Y la persona que lee la Biblia y no le gusta orar es religiosa. Entonces los creyentes nos gusta la oración y la palabra. Para poder enfrentar estas batallas, vamos a mirar rápidamente cómo lo vamos a hacer. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tarde o temprano nos toca pararnos delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la palabra contigo? Por eso cuando nosotros le hablamos a algunas personas de las cosas de Dios, inmediatamente no les gusta, pero no podemos cambiar el evangelio. Esto no se trata si gusta o no gusta. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Nicodemo, un principal de los fariseos, allá de los miembros del Sanedrín, vino una noche, encontró a Jesús solito y le dijo: Rabí, sabemos que haces cosas grandes y que eres hijo de Dios. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Tienes que nacer de nuevo. No le puso arandelas al mensaje, no se adornó, no le dijo: ¿qué hubo, colega? Hablemos entre rabinos. ¿Sabe qué le dijo? Tienes que creer en mí. Porque se lo repitió en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, Nicodemo, tenga vida eterna. Si no, no la vas a tener. Porque en ese verso todavía no habían terminado de hablar. O sea, él estaba diciendo eso a Nicodemo. Entonces no hay para qué ablandar o suavizar el evangelio. Elías, de una, si a mí me hubieran mandado a hablar, yo llego con algún presente, porque voy a hablar con el rey. Y yo tengo que llegar, su excelencia, que pues aquí vine y no sé cómo decirle excelencia. ¿Sabe qué le dijo? Vive el Dios, yo estoy ante el Dios vivo. De una vez le dio la razón. Y el evangelio es ese, no ponernos nosotros. Porque es el amor de Dios, hermanos. Esto es lo que nosotros debemos mostrarle al mundo y a las personas que nos están viendo y de pronto no han tenido una relación con Cristo. Déjenos decirle esta mañana, o aquí si hay personas que no son creyentes, que ese es el amor de Dios, que es el mismo Dios de Elías el que tenemos nosotros, y que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que dicen: yo creo en Dios. No es suficiente. Este es el evangelio resumido. Hay personas que dicen: yo creo en Dios. No es suficiente. Por una razón. Mira lo que dice acá: para que todo aquel que en él cree, no en mí. Dios dice: yo envío a mi Hijo para que todo el que cree en mi Hijo se salve. Él no está diciendo para que todo el que crea en mí, sino en mi Hijo. Y claro, al creer en el Hijo, se cree en el Padre, que fue el que lo envió. Y el Espíritu Santo hace la obra. Ahí están los tres. Hermanos, estamos en un tiempo muy difícil. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día está peor. Yo aprendí por Elías, de un hombre que no refunfuñó, que no protestó, sino que obedeció. ¿Sabe una cosa? Lo que están aprobando los países es lo más vergonzoso, hermanos, en la parte espiritual.
Ya se aprobó el incesto en algunas partes de Europa. O sea, queda legalizada la violación de los menores por parte de los ancianos, de los abuelos. O sea, ya se aprobó también la pedofilia. La pedofilia ya no hay problema con la violación. ¿Por qué? Porque puede ser un incesto y ya está aprobado en varias partes. Ya se está aprobando todo tipo de normas donde la humanidad se sienta feliz con sus aberraciones, donde esté contenta con su depravación. Todo en contra de la voluntad de Dios. Estamos llenos de Acab y estamos inundados de Jezabels. Y aún en iglesias donde se cambió la doctrina, ya no hay doctrina de la Trinidad, ya no se respeta la creación de Dios, que el hombre y la mujer fue instituido el matrimonio con ellos por parte de Dios. Ya se está presionando para que se acabe todo esto, hermanos, para que todo esto se acabe de corromper. ¿Qué quiere decir esto? Que está muy cerca la venida del Señor. Es tanta la corrupción. Pero nos dejó esto. Desde el mismo hogar. Este es el antídoto. Yo me acuerdo que en la época cuando no había, yo no me acuerdo cuando no había neveras. Yo ya me conocí cuando había neveras, pero me cuentan que, estuve en sitios en el campo donde no había neveras. Y ustedes saben cómo conservaban ellos la carne, ¿no? ¿La salaban? Lo que llamaban carne cecina, ¿no? Muy bien. Esa sal preservaba la carne para que no se pudriera ni se corrompiera. Ese es el creyente, eso es esta iglesia, la sal de la tierra, que si predicamos el evangelio evitamos que esto se corrompa peor y se pudra más de lo que está, porque nosotros somos esa sal. Pero si la sal pierde su sabor, los corrompemos todos. Y la iglesia, en vez de impactar al mundo, se dejó impactar por el mundo. La iglesia está en un modalismo impresionante, terrible. La iglesia terminó prestando el púlpito para muchas cosas, tanto que cuando dicen Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? El Señor está afuera diciendo, déjeme entrar, porque viene Apocalipsis 4, viene ya la tribulación. Déjeme entrar antes de que comience lo peor. Y me sacaron ustedes de la iglesia, perdieron el primer amor. Me sacaron de la iglesia por la junta directiva, por echar el otro piso, por la otra camioneta para el pastor, por el otro vestido para la pastora, por la reunión social, por el club que se armó en la iglesia. Estamos haciendo un festín encantador, pero se nos olvidó que sacamos a Jesucristo. Y el Señor está diciendo, déjeme entrar, porque va a llegar el momento en que esto se va a acabar. Hermanos, yo quiero terminar diciendo, la única manera para ganar mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis seres queridos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, la única manera debe ser, como Elías, una separación. ¿Sabe por qué? Él lo llevó para separarlo. Él lo llevó en un hornito, para moldearlo al estilo de Dios. Y mientras nosotros no nos separemos del mundo, mientras nosotros no estemos a la otra orilla, ¿cómo los vamos a conquistar si estamos revueltos con ellos? A nosotros nos toca que haya esa separación. ¿Sabe cómo se logra esa separación? De rodillas. En el hogar, en el trabajo, donde estudie, sepárese como hacía Jesucristo. Dios quiere que nos separemos. Antes de que Él lo haga, Él nos está pidiendo a nosotros, búsqueme a mí. Mientras pueda ser hallado, separémonos, busquemos al Señor con la palabra y con la oración, y será la única manera de hablar en mi hogar, en el trabajo, en mi sociedad donde vivo, para llevar personas a los pies de Cristo, porque se van a quedar si no hay salvación para ellos. Yo voy a orar por algunas personas que de pronto no han tenido esa relación detrás de la cámara.
con Cristo, o puede haber aquí alguna persona. Yo quiero hacer una breve oración. Acompáñenme, hermanos. Padre, sé que hay algunas personas que no te conocen a ti. Y esta mañana es una mañana de salvación. Señor, ellos han escuchado el mensaje de Elías, pero también han escuchado de que moriste en la cruz por salvar al pecador. Ten misericordia de esas personas. Llégales, Padre Santo, en el poder de tu Espíritu. Sálvalos, te lo imploramos. Ahí puede estar alguien de nuestra familia. Ahí puede haber un ser querido, Señor, ten misericordia de ellos. Te lo suplicamos, Padre, sálvalos. Y aún aquí en la iglesia, si hay alguna persona que no ha tenido una relación personal con Jesucristo, hoy es el día. Acérquese a Jesús. No sufra solo, no sufra sola. Mañana puede ser tarde. Gracias por salvarlo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy cercana está la venida del Señor. Muy cercana, hermanos. Es posible que yo esté con la persona al lado, aún durmiendo, y no le comparte el Evangelio. Cuando están muriendo estos jóvenes yo cuando veo el carro de la fiscalía a la orilla de la carretera con ambulancias, porque sé que hay levantamiento. Y aquí del Indio para abajo es muy común, hermanos. Normalmente ahí nosotros vemos cómo los levantan. Y están partiendo jóvenes. ¿Y sabe qué le duele a uno? Que muchos de ellos son en embriaguez. Sin Dios, sin ley. Y muchos padres, incluso conociendo el Evangelio, no le advirtieron de eso a sus hijos. No les estorbaron, como dice la Biblia. Y hay que estorbarlos. Vamos a la iglesia. Vamos a Cristo. El enemigo está trabajando muchísimo, llevándose toda esta juventud. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad con ellos.